Estamos estudiando el libro de Primera Tesalonicenses. Vamos a trabajar este año en este libro, en la Escuela Dominical, Adolescentes y Jóvenes y en la congregación. Y el tema de hoy es la posibilidad de que el creyente... ¿Qué tal? Mientras yo preparaba esto, lo van a tener ustedes en el apunte, y luego de prepararlo, vino el Señor, trajo a mi mente este versículo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. De más está decir, hermanos, que si me pongo, alguien mucho mejor, más preparado que yo, a analizar solamente este versículo, nos quedamos horas, porque este versículo tiene una tremenda profundidad. Pero quiero que este versículo sea el marco de lo que vamos a conversar. El padecimiento del Señor fue por obediencia y aprendió obediencia. La marca de la vida del Señor Jesucristo fue la obediencia al Padre. Y cuando termina la obra de redención, Él antes de ir a la cruz dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. La marca del creyente debe ser la obediencia. La obediencia a Dios en su palabra y la obediencia en la relación personal, en el hogar, porque lo dice la palabra, y la obediencia a las autoridades congregacionales, porque lo dice la palabra, y la obediencia a las autoridades públicas, porque lo dice la palabra. Y esa obediencia en el creyente le trae padecimiento. El pasaje de hoy ponemos 1 Tesalonicenses 2, 14 al 16, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Acá es interesante este pasaje, porque Pablo está refrescando a los tesalonicenses el hecho de que los de su misma patria, los de Tesalónica, los están persiguiendo a ellos, como los judíos persiguieron a la iglesia de Cristo en Jerusalén. Es interesante en este sentido. Él fue perseguidor y por el encuentro con Jesús se convirtió en perseguido. Por haber caído del caballo, no. Por haber dicho: Señor, ¿qué quieres que haga? Por haberse puesto a obedecer al Señor, Él comenzó a padecer. Lo vamos a ver más adelante. Y le dice esto a los hermanos de Tesalónica. Ya el Señor había advertido a sus discípulos. Él les advierte en Juan capítulo 15, versículo 20, pasamos: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Allí el Señor pone a sus discípulos de su lado y marca al mundo como del otro lado. En el capítulo 17, el Señor Jesús le dice al Padre: Padre, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mi hermano, mi hermana, nosotros no somos del mundo. En el momento en que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, pasamos a pertenecer a la familia de Dios. Y con las palabras del apóstol Pablo podemos decir: nuestra ciudadanía está en los cielos. Gloria a Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros, también en las palabras de la Escritura, somos peregrinos. Estamos de paso. Hay un mundo mucho mejor, una patria celestial que está esperando que el Padre diga al Hijo: anda a buscar a la novia para que esté con nosotros para siempre. En el capítulo 16 de Juan, el Señor dice: yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo tendrán aflicción, tendrán persecución, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es el Señor mismo que le advierte a sus discípulos. Ahora, parece que el panorama que se nos presenta es un panorama oscuro. Hermano, tenés que estar dispuesto a sufrir, tenés que estar dispuesto a padecer. Pero hay un pasaje que sacude el alma. Cuando alguno de mis hijos, en este caso Axel, porque los otros son más grandotes, dice: quiero que me cuides a Vicente. Él me hace responsable a mí del cuidado de Vicente. Y si le pasa algo a Vicente, ¿quién es responsable? Yo. Ahora el Señor Jesús en Juan capítulo 17 levanta los ojos y dice: yo ya no estoy en el mundo, mas estos, nosotros, la iglesia, estamos en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, nosotros, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. En la protección del Hijo de Dios, de cada uno de nosotros, está en juego el nombre eterno de nuestro Padre Celestial. El Señor Jesús va a decir: mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Te tocan las pruebas, te tocan los tiempos de llanto o te toca persecución, y nos va a tocar persecución. Estamos cuidados en el nombre del Padre. Sus ángeles están velando por nosotros. Rafael ayer mencionaba que Nemesio era uno de los 3 mosqueteros.
Nemesio Flores, Pedririzo, el padre de Pedro y Ezequiel, y él, que él está todavía. Se fueron 2 de los 3 mosqueteros de la zona. Pero cuando el Señor se llevó a su papá, yo lo dije, yo lo recuerdo, él sintió como que los ángeles se lo llevaban. ¿Es verdad, Rafael? Así es. Ayer estábamos en el concierto y el último tema, la última sinfonía del concierto fue Finlandia. Y Finlandia tiene una melodía, un tema, que es el tema del himno que cantaron los 5 misioneros, la familia de los 5 misioneros, antes de ir a morir a las selvas del Ecuador. Y uno de los asesinos, cuando va con el hijo del piloto a la playa y le dice: yo le clavé la lanza a tu papá, le dice: yo los vi cómo saltaban la gran boa. Para ellos la gran boa es la muerte. Y es como que vieron un resplandor en medio de la selva. Llevándose el alma de estos 5 hombres de Dios. Padre, recuerde mi hermano, recuerde mi hermana. Padre, guárdalos en tu nombre. Pero el padecimiento del creyente es un regalo, dice la Escritura en Filipenses 1:29, a vosotros os es concedido una concesión de gracia. A ver, hermano, lea el pasaje. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. La salvación es un regalo y también el padecer por Cristo es un regalo. Es un privilegio. Es fruto de la obediencia del creyente. La salvación es fruto del creer del creyente, pero el padecer por Cristo es fruto de la obediencia del creyente. Y esto lo dice el apóstol, lo dice la palabra de Dios. Lo dice el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pablo. Y luego Pablo relata sus sufrimientos. Podríamos estar horas hablando de los sufrimientos de Pablo. Ustedes se van a llevar el apunte. En 2 Corintios capítulo 11, él relata cómo ha sufrido. Persecución, azotes, le dieron pa' que tenga. Y de regalo, le dieron. Pero Pablo dice: todo lo hago por amor a los escogidos. La gran preocupación de él, fíjense el fin del pasaje, la carga de él no es el sufrimiento, los padecimientos que ha tenido que llevar, sino la preocupación por el pueblo de Dios. ¿Qué pasa hoy? Los otros apóstoles. Nos olvidamos, cuando pensamos en Pablo, y lo tenemos en la Escritura, lo tenemos en Lucas,
no pensamos en los otros apóstoles. Alguno puede llegar a pensar que porque no están en la Escritura, se fueron a un hogar de ancianos a pasarla bien allí. Hay un libro que se llama En busca de los 12 apóstoles. Y ahí lo que se sabe de ellos es por la tradición oral, escrita. Pedro fue crucificado en el año 64 en Roma. Parece que fue el mismo día que murió Pablo, o por lo menos nosotros celebrábamos San Pedro y San Pablo le decíamos fogaratas, ¿sí? Juntábamos la rama y hacíamos fuego en la esquina y le robábamos un pedazo de madera, se nos armó un lío cuando robamos un pedazo de puente al panadero que vino, pero como era de quebracho se había quemado poquito y nos robábamos rama entre nosotros, y me acuerdo de San Pedro y San Pablo. Pedro Fuentes se llama Pedro Pablo Fuentes porque nació el 29 de junio. Andrés fue martirizado en Patras en el año 69. Jacobo ejecutado por Herodes en el 44. Jacobo fue el primero que murió. Ustedes se acuerdan que Herodes lo mató a Jacobo y luego quiso matar a Pedro, pero el Señor lo liberó a Pedro. Juan murió en Éfeso entre el 96 y el 98, luego de haber escrito en Patmos. Por causa del Evangelio tuvo que ir a Patmos, el Apocalipsis. Felipe murió crucificado en Hierápolis. Natanael martirizado en Albana, Armenia. Tomás martirizado y sepultado en la India. ¿Me entienden? Armenia, India. Uno de ellos fue a Gran Bretaña, a Alemania, al mundo conocido y al mundo dominado por los apóstoles, por los romanos. Hacia allá fueron los apóstoles. Tenemos el relato porque Dios quiso dejarlo de la vida de Pablo. Mateo murió en Etiopía o Egipto en el 90. Jacobo muerto a pedradas en Jerusalén, el otro Jacobo. Judas Tadeo martirizado en Siria. Simón el Celote murió en Persia. Matías apedreado en Judea. Prácticamente todos pagaron con su vida la obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no solamente los apóstoles. Toda esa época fue una época de muerte, de persecución. Y hay un versículo que no lo puse, el Señor me lo trae al corazón ahora, que dice: y los que eran perseguidos iban por todas partes predicando el Evangelio. No se escondían, daban razón de su fe. Pablo lo va a expresar con estas palabras: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo va a decir ahí en 2 Timoteo 4, 6 y 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él sabía que lo que le esperaba, se había enfrentado con Nerón. Nadie pudo estar con él, o por vergüenza o porque se lo impidieron. Cuando él se enfrenta con Nerón, la tradición dice que le predica el Evangelio, pero Pablo sí dice quién estuvo con él. El Señor estuvo conmigo.
y pude hablarle al Nerón, al loco ese. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, obedecí al mandato. Hoy estamos aquí con mucha comodidad, preocupados si hace frío, si no hace frío. Yo tengo camiseta, camisa, pullover y campera, ¿sí? Un buen café, me comí unas empanadas de verdura que se parecen a las que hace mi mamá. Me tomé las pastillas de la presión para que... Y vine cómodo, me tomé el colectivo de enfrente para acá, para gastar un pesito y vine cómodamente. La mayoría de ustedes vino en auto. Pero en este tiempo hay muchos hermanos que están padeciendo por causa del Evangelio. Ahí hay un mapa y esos son los países donde nuestros hermanos son perseguidos por causa de su fe. La religión más perseguida, prácticamente la única religión perseguida, la única fe perseguida, es la fe cristiana. Todas las otras creencias se pelean entre ellos. Fundamentalmente los musulmanes se pelean entre chiitas y, bueno, no me acuerdo cómo era, pero se pelean entre las dos grandes divisiones entre el mundo musulmán y se pelean bravo. Pero el hinduismo no se pelea. Los budistas tienen solucionado todo porque hay reencarnación, así que no sabemos por dónde vamos. Pero a los creyentes en Cristo se los persigue. Y estos países son los que más se persiguen. Y también en México, Colombia, aquí en nuestra... Estemos preparados, ¿sí? Los colorcitos estos van a seguir creciendo. Estemos preparados. El mundo, hoy por el tema de la educación sexual, en otro momento por otro tema, va a tratar de oprimir al pueblo de Dios. No se olviden, no nos olvidemos, si a mí me persiguen, también los van a perseguir a ustedes. Oremos, hermanos, por los hermanos de las iglesias perseguidas. Oremos. Oremos. Estemos atentos. Pronto va a venir el barco Logos y seguramente en el barco Logos va a haber bastante información sobre esto. Aprovechémosla. Y tengamos en nuestros temas de oración puntualmente hermanos que están sufriendo por causa del Evangelio. Una vez yo les pasé la foto de Raymond Ko, un muchacho malayo que estuvo en Agua Escondida con nosotros unos días y hace 2 años el gobierno malayo lo hizo desaparecer. A vosotros se os ha concedido. ¿Qué nos queda a nosotros hoy? Y con esto termino. Pablo le dice a Timoteo, tú pues, ahí está, la foto es la de la iglesia transparente, ¿está claro eso? Somos nosotros, es la iglesia en Villarreal. A vosotros, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mi hermano, mi hermana, estamos en guerra, usted y yo lo sabemos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores de las tinieblas, de maldad. Estamos en guerra y cada uno de nosotros tiene que mirar su entorno para ver de qué manera está en guerra y debe pelear la guerra.
La palabra de Dios tiene suficientes armas para poder combatir. Hay hermanos nuestros que están padeciendo física y familiarmente y están presos y están muriendo por causa del Evangelio. El país más perseguidor es Corea del Norte. Prácticamente el que se convierte va a un campo de concentración. A mí me hace acordar las palabras de Hebreos capítulo 11, de los cuales el mundo no era digno, proveyendo el Señor alguna cosa mejor para nosotros. Pero recuerden el marco que compartí con ustedes. El Señor aprendió obediencia por el padecimiento y fue obediente hasta la iglesia, hasta la muerte y la muerte de cruz. Creyente por obediencia a aquel que le amó y le redimió con su sangre, debe estar dispuesto a vivir la vida en compromiso total con Él, para que la iglesia se complete y el Señor venga a buscar a su pueblo. Oramos de a dos, y luego hacemos la actividad de la iglesia en la parte de la escuela bíblica.